de expresar lo que siente, salvando todas las distancias, ¿no? Pero de alguna manera ha sido una forma que también le ha valido aquello de al fin alguien que habla con la verdad, desde cuando hay coincidencias, ¿no? En lo que se expresa. Y ha hecho una carrera política por demás interesante. Aquí, en Esta Boca es Mía, el fiscal subía, exfiscal, bueno, pues, creo que se es fiscal toda la vida, ¿no? De sentimiento. A veces algunas profesiones lo plantean así, el médico, ¿no? Por ejemplo. Él es abogado, ¿no? Vamos a ver, bueno, que lo diga él. En definitiva, lo que sí dejó entrever es lo que hoy se confirma, su alianza, digamos, con Sanguinetti. Repasemos. Si no es usted, ¿a quién prefiere dentro del Partido Colorado como candidato a la presidencia? Sanguinetti. Si no soy yo. Yo me prefiero a mí antes que a otro. Pero si yo no puedo ser, Sanguinetti. A ver, si usted que usa cami, quizás su color es diferente. Muy bien, bienvenido. Gracias, señora. ¿Podemos liquidar con este asunto? Ex fiscal, precandidato. Pero déjeme hacer una aclaración ya que hubieron dudas. Yo soy abogado, sí, pero fiscal es como una especialidad como si fuera cardiólogo, es sí, decir, médico y después viene la especialidad. El cardiólogo, cuando se jubila, le dejan de decir cardiólogo, bueno, le dirán doctor, pero algo hay para que le sigan diciendo cardiólogo. En el día de hoy, en la Fiscalía, me acaban de informar ahora antes de entrar para acá, que hay otra compañera que tuvieron que solicitar emergencia móvil. ¿Otra más? Una compañera que tuvieron que solicitar emergencia móvil, no sé la gravedad, supongo que menor, pero es un dato más. Un dato más, digo. Adelante, señora. Bueno, no, empezó por allí y recuerdo que usted hizo referencia al fallecimiento de su colega, reciente, muy reciente, e hizo referencia a algo que usted ya había mencionado, ¿no? Y era el exceso, el estrés, un sistema que no termina de ajustarse. ¿Cree que es atribuible realmente a eso? Ya lo dije, yo no soy médico ni integré una junta médica para dictaminar sobre el fallecimiento de la excelente compañera que era Susana Rivadavia. Pero hay un factor, ayer me enviaron WhatsApp de la compañera de las últimas horas haciendo referencia a la brutal situación de estrés en que se encontraba. Quiere decir que es indudable que el estrés sufrido por ella y por otros compañeros, estuve en el sepelio el otro día, la voz era única o mayoritaria brutalmente, que era qué mal que estamos trabajando, qué espantoso que se está trabajando, qué nivel de exigencia absurda que estamos recibiendo. Así que mi conclusión es que el estrés que se agudizó en esa compañera fue co-causante de la situación que tenemos que ver todos. Y yo lo manifesté. Yo hablé de una máquina de picar carne de fiscales de este código. Lo he dicho en reiteradas oportunidades. Es un desastre como está funcionando en la interna, es un desastre como está funcionando en la externa. Hay 2000 y pico de casos como tenía la fiscalía de esta compañera para su trato. Imagínese el estrés que puede producir. Hablábamos de los médicos recién, que un médico tenga en 2000 y pico de carpetas de casos a los cuales le tiene que brindar atención. Es absurdo, es ridículo. No hay otro calificativo para un código que fue diseñado a conciencia, con faltas de fiscales, para que se esté provocando lo que se está provocando hoy. A conciencia en el sentido de, el presupuesto que se le dio al Parlamento era un presupuesto exiguo justamente porque había pocos sueldos a pagar. Y no se previó esta circunstancia. 2000 y pico de carpetas en una fiscalía de delitos sexuales y violencia doméstica y la compañera enfrentándose a eso todos los días. La pila crece, la capacidad de resolver es minúscula. Bueno, un drama que están viviendo los fiscales y yo sigo reivindicando, a pesar de no ser más fiscal, y no quiero hacer acopio político, si bien lo político está en todos nuestros actos diariamente, eso fue un diseño espantoso que se hizo de la fiscalía y hoy estamos todos pagando las consecuencias. Bien, esperemos que en el caso de esta nueva noticia que comentaba termine bien. Sí, pero un caso puede terminar bien. El problema es que son vidas de fiscales que claman por sus vidas familiares, por sus... Hay un diseño que se excluyó a los fiscales de la ley de funcionarios públicos y de los beneficios que tienen otros funcionarios públicos. Es decir, ya se diseñó un sistema para tener, voy a decir un exceso, pero para tener casi mano de obra esclavista.
porque el fiscal no tiene límite de jornada, es hasta que termine. ¿Cuándo tienen consejo de salarios? ¿Cuándo tienen negociación colectiva? ¿Como Bueno, rama? No estamos No en la previsión en absoluto. Nosotros estamos excluidos de la Ley de Funcionarios Públicos. En cuanto a beneficios, una compañera con maternidad me acaba de escribir, cuando estuvo sometida al tratamiento administrativo específico de la Fiscalía, que le niega determinados beneficios que a otros funcionarios públicos se le dan. ¿Por qué? Porque era lógico. Si se hubiera mantenido el tratamiento tradicional del funcionario público, los fiscales, cuando reclamamos ante el Ministerio de Trabajo, ante el Parlamento, hubiéramos tenido asidero en nuestros reclamos. Nuestros reclamos justamente no fueron tenidos en cuenta y hay expresamente resoluciones al respecto porque estamos excluidos. Quiere decir que fue una operación jurídica que algunos no la llegamos a calibrar en su momento, a punto de estar sometidos al trabajo permanente como estábamos, y esta operación está terminando en un desconocimiento real de derechos de quienes, nada menos que de los encargados para velar por la seguridad pública. El fiscal hoy es el llamado a velar por la seguridad pública, es el llamado a accionar, es el llamado a llevar el caso ante el juez. Ese fiscal está con el caso de la semana pasada y con el caso, presumo que de mucho menor entidad del día de hoy. Pero el nivel en que se está tratando es hablar con los fiscales, es hablar en el sepelio, como yo hablé con una cantidad de fiscales, y es detectar el nivel de ansiedad permanente. No se puede tener un cuerpo de perseguidores penales con esos niveles de descoordinación, porque llega un momento en que la persona sabe que no quiere trabajar. Me lo han dicho, me han dicho compañeros, yo fui un tipo que metí y que iba para adelante. Ahora estoy de tal forma superado, angustiado, asqueado, que me da lo mismo. ¿Y cuál es la solución? Hoy no veo, porque no hay posibilidad en el año electoral de la creación de cargos. La solución estuvo en quien planificó esto. No lo hizo y hoy lo que hay que esperar es el año que viene a los efectos de creación de cargos. Hay que multiplicar por 5 la creación de cargos de fiscales, como lo reconoció el fiscal general en oportunidad de que dijo: yo no preví el número de denuncias que hay ahora. Si hubiera sabido, tendría que haber tenido 5 veces más fiscales. Bueno, la pregunta es, ¿cómo no se prevé? ¿Cómo alguien puede decir desconocía cuando en toda América Latina se han venido sancionando códigos de la misma naturaleza, pasamos del inquisitivo al acusatorio, y esos códigos en otros países crearon una recarga de trabajo? Porque ahora todo pasa por el sistema. Antes no todo pasaba, es verdad, pero eso lo tiene que saber cualquier hijo de vecino desde el momento en que éramos operadores judiciales y sabíamos que había cosas que se tiraban a la papelera y por lo tanto no molestaban. Pero además de eso se han incrementado los delitos, eso yo lo comparto con el ministro Bonomi. El efecto de noviembre ha incrementado delitos porque hoy estamos sometidos a la estupidez jurídica de sancionar haciendo tortas fritas. Y como eso, hay varios casos. Entonces, sometidos a ese fenómeno... ¿Por eso hay tanto proceso abreviado? El proceso abreviado que... Tantos acuerdos, digamos, para evitar... Mire, Zaffaroni, Raúl Eugenio Zaffaroni es un pope para quienes sostienen el garantismo extremo, a veces cuasi abolicionismo. Raúl Eugenio Zaffaroni dijo hace 4 días en la Sala Constitución de la Suprema Corte de Justicia, que estaba dando una conferencia, dijo: antes había presos sin condena, lo que sabíamos todos, ¿no? Dijo: ahora hay condenados sin juicio. Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los propugnores, los que propiciaron las nuevas reformas en América Latina para el sistema acusatorio, está hablando de que en Uruguay hay condenados sin juicios, que son procesos abreviados. El proceso abreviado es el formato por el cual el fiscal, yo soy fiscal, García es el imputado. Mire qué precioso sería esa situación, García. Cadena perpetua. Y el abogado de García y yo discutimos en una mesa, no sobre la calificación jurídica básicamente, discutimos cuántos meses sí, cuántos meses no, qué rebaja, yo le tiro una cifra, me tira la cifra contraria, y si llegamos a un acuerdo de tipo matemático, vamos al proceso abreviado, y el juez lo que hace, y que me perdonen los señores magistrados, porque alguna vez tuve alguna discusión con ellas, le pone un sello que dice: homológase, básicamente cumpliendo alguna garantía más de si él entendió lo que yo le decía, que capaz que lo entendía, capaz que no, García, él le dice. Entonces, eso es el proceso abreviado, que está bien, perdón, está bien para una bicicleta,
para una botella de whisky o para un hurto de menor entidad. Pero no está bien para delitos sexuales, no está bien para rapiña, no está bien para apropiaciones indebidas de miles de dólares. Eso es lo que está pasando y por eso Zaffaroni dice: hay condenados sin juicio, porque Zaffaroni estima que mi regateo matemático, aritmético con García por el número de meses, eso no es un juicio, eso es una paparruchada que, repito, paparruchada en el sentido de delitos sexuales, tramitar por esta vía, delitos sexuales, tramitar. Y además, ¿en qué quedó la confesión? Abogado, abogado. No, bueno, acá tenemos dos abogados por lo menos en esta mesa. La confesión, como reina de las pruebas, fue vituperada. Cuando nosotros íbamos a facultad, era justamente el mecanismo más oscuro, porque algunos presumen que algunas confesiones se sacan mediante violencia. Bien. Y otros presumen que la confesión se saca por mecanismos hasta extorsivos. Entonces, la confesión hoy se ha transformado en el elemento central del nuevo código. Subíamos al plano político, si le parece. Sí, señora. ¿Cómo va a ser? ¿Va a integrar la misma lista? ¿Va a estar en qué lugar se integra la propia lista de Sanguinetti? ¿Va a ir por una lista...? Lista independiente con el doctor Sanguinetti, que en oportunidad que ustedes, me acuerdo en el último programa, que fue muy amable, las distintas intervenciones para con mi persona, que hablamos de estos temas, yo anuncié que en la hipótesis de bajar de la precandidatura, en la que ya reconocía que tenía muy pocas posibilidades, la opción iba a ser el doctor Sanguinetti, que es la persona que me merece el mayor reconocimiento dentro del Partido Colorado. Así fue. De todas formas, me congratulo de haber estado un mes en forma independiente, porque me posibilitó armar una serie de estructuras que después ahora decido la alianza con el doctor Sanguinetti y estoy muy contento de esa resolución. Bien, y eso es, digamos, decisión final hasta las elecciones. Exacto. Bien. En este mundo no hay decisiones finales, pero supongamos que sí. Nadie puede decir nunca, pero... Por lo menos de acá a las internas, de acá... Sí, me han dicho, a mí me han dicho como insulto tradicional o por lo menos como denostación tradicional en Twitter: te subís a cualquier ómnibus, subía, que yo espero que García, esperaba casi que García me lo dijera. El problema, señores, es que me subo al 147, 148 o 130, que todos pasan por Colón. No me subo a otros ómnibus que pasan por otras latitudes. Pero es un ómnibus ganador, por lo menos las encuestas así ya lo determinan. Claro, es que... ¿Por qué no Talvi? Es que entre competir con el doctor Sanguinetti ahora, sabiendo que el doctor Sanguinetti va a ser el que va a presidir el Partido Colorado, es mucho más sano, es mucho más lógico, compartiendo con él una cantidad de principios, hacer la adhesión ahora, y fue muy bien recibida por la gente que me sigue, e incluso yo sé que es muy político esto que voy a decir, pero era real. En las ferias había personas que me decían: ¿y por qué no va con Sanguinetti? Ese es un dicho muy fuerte y muy tradicional que recibí, así que fue una decisión dentro de una dirección que ya aquí había anunciado en el programa que había estado hace un tiempo con ustedes. Bien, Eleonora. Justamente eso que le preguntaban en las ferias, ¿no? ¿Por qué no iba con Sanguinetti? Yo se lo pregunto previamente. ¿Por qué antes de ir por el camino del Partido de la Gente y todo lo que pasó después, no había tomado esta decisión de ir al Partido Colorado? O sea, ¿fue en algún momento una opción antes o aparece como opción después de lo que se dio, de la separación suya del Partido de la Gente? ¿Y qué era lo que buscaba cuando fue al Partido de la Gente y después cuando se fue y fue al Partido Colorado? ¿Cómo cambió en algún momento su sentir? No, no cambió. Cuando tomo la decisión de ir al Partido de la Gente, el doctor Sanguinetti todavía no estaba en la decisión clara de iniciarse en el Partido Colorado. El Partido de la Gente, al sector que yo voy del Partido de la Gente, era el sector Colorado. Luego me traslado al Partido Colorado, por lo cual estoy en vertientes semejantes. Dentro del Partido de la Gente y dentro del Partido Colorado, mi insistencia, y así fue la conversación con el doctor Sanguinetti también, es que en la materia en la que yo me procuro trabajar, que es en la materia de seguridad y las reformas, que hoy salió el tema, obviamente, del Código de Proceso Penal, que en esa materia yo voy a tener toda la libertad necesaria para operar. Mi intención final, y por eso salí de la Fiscalía, y lo dijo el juez Moro en Brasil, él dijo: salí de la justicia no para hacer política, sino para hacer justicia. Creo que es demasiado poético el concepto, porque ahora que estoy en la política, me doy cuenta que la política es muy difícil como para líricamente hablar de justicia, pero ensuciarse las manos es una cosa, ensuciarse el alma es otra.
he visto grandes dificultades en el poquito tiempo que tengo en política. He visto que uno va caminando y como por abducción de un extraterrestre hay compañeros que desaparecen, ¿no? Es decir, el tema político no es sencillo y en eso el gracejo popular conoce bien estos vericuetos. Pero es la única arma que a mí me quedaba saliendo de la máquina de picar carne a la cual no le quise dar mi complicidad de trabajo, era la opción política. Así que dentro del Partido de la Gente me manejé con determinados parámetros que hoy me sigo manejando. Y es modificar una estructura de persecución penal que es ridícula, absurda y otros calificativos en el Uruguay que nos está matando como fiscales y que impide el esclarecimiento de casos. Verónica. ¿El tema con el Partido de la Gente fue un tema de principios o un tema de recursos económicos? No, de recursos económicos no, si bien yo lo cité y era uno de los elementos. Fue un tema de una ruptura que existió entre la línea del diputado Fachelo y el señor Novik. Una ruptura política. ¿Pero esa ruptura política no tuvo que ver con una promesa de una estructura también, estuvo vinculado. ¿Que no se cumplió? Cuando no se cumplió. Pero el aspecto económico, en un matrimonio a veces, el divorcio no viene estrictamente por un aspecto de la vida. Vienen por varios aspectos que se van sumando. Hubo una dificultad de relacionamiento, hubo una dificultad económica, hubo una dificultad de operaciones desde el punto de vista publicitario, que era lo que se priorizaba, una cantidad de dificultades que terminan con una ruptura. Irme para el Partido Colorado, algún político del Partido Colorado me mandó un tuit muy irónico que me decía, bueno, bienvenido a la casa matriz luego de haber estado por una sucursal. Es desdoroso de alguna forma y por eso digo que fue irónico simplemente, porque el Partido de la Gente mantiene su rumbo, pero existió una ruptura fuerte por varios niveles y entre otros el económico, es verdad, pero había además dificultades de relacionamiento, dificultades de hacia dónde llevar el discurso, aquellas 50 medidas famosas que yo participé junto con el licenciado Parrado para impulsar, quedaron relegadas a un segundo plano y de alguna forma hubieron otras opciones publicitarias que en absoluto explicaban lo que yo hubiera querido seguir explicando y me propongo ahora, en el tiempo que tenga, seguir explicando, no con ustedes, digo, en la campaña, las modificaciones policiales, fiscales... ¿Campaña también en el interior o solo Montevideo? No, en el interior también, señora. Bien. ¿Pascale? Cuando esta posibilidad del acercamiento del doctor Zubia al Partido Colorado empezó a insinuarse, yo incluso en el programa había manifestado que me parecía un desemboque natural en la medida en que las raíces políticas del doctor Zubia y de su familia estaban en el Partido Colorado y que a su vez el Partido de la Gente en cierto modo fue una respuesta a un momento muy peculiar del Partido Colorado, que el doctor Zubia además compartió el análisis y que en la medida en que el Partido Colorado volvió a resurgir, el rol del Partido de la Gente yo creo que queda con un gran signo de interrogación. Pero yendo al presente, al hoy, el doctor Sanguinetti en los preámbulos de su regreso a la actividad política de lleno, digamos, como candidato, fue muy insistente en cuanto a señalar su vocación o su propósito de generar un gobierno de coalición luego de las elecciones, con, digamos, los otros partidos de la oposición. Ese tema estuvo presente en las conversaciones suyas con el doctor Sanguinetti, y si estuvo presente, ¿usted cómo se ve en un eventual gobierno de coalición, más allá de que usted aspire, como lo ha dicho, a ocupar un cargo parlamentario por las listas del doctor Sanguinetti? Pero pienso yo que por su estilo usted tiene más un perfil más de ejecución que, digamos, que de discusión. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si usted conversó con el doctor Sanguinetti de esto o cómo se ve usted a sí mismo en la eventualidad de un gobierno de coalición. A ver. No fue una conversación específica, un eventual gobierno de coalición, si bien estábamos todos informados de esa posibilidad, y el doctor Sanguinetti lo veo como una piedra angular en esa diagramación, pero sí ha surgido más de una oportunidad, personas que me manifiestan de distintos partidos, una eventual posibilidad de ingresar en alguna de las categorías al Ministerio del Interior, en alguna de las categorías posibles al Ministerio del Interior. Yo lo veo difícil en principio. ¿Es algo que usted aspiraría? No. Eso sería el otro concepto que también es muy poético y que con García, que tantas veces hemos transitado estos caminos, nos podemos llegar a entender con una mirada y es, hay una cierta lógica en los actos de un político que a veces no se da con la realidad que tiene que vivir. ¿Y a la Fiscalía General? No, termino. Es decir, no es una aspiración
pero si hay un deber de cumplirlo para modificar esta... No es una aspiración mía integrar un Ministerio de Interior en cualquiera de las graduaciones existentes. Mi aspiración es Parlamento para modificar leyes. Si no modificamos leyes, no hay operación de la policía en la calle que tenga efectividad como hoy no hay. Mi aspiración es esa. Pero ¿Y la Fiscalía? Y la Fiscalía habría dificultades del punto de vista de una eventual designación, habría dificultades legales. Por el plazo que tiene previsto el cargo. El cargo. El doctor Díaz, no va a convivir, si mal no recuerdo, Díaz. está hasta el año 2022, 2023, sí. Y no es una apetencia inmediata. El Ministerio del Interior es un hierro caliente. Agarrar un hierro caliente es quemarse. Con la legislación que tenemos hoy es garantía de quemadura, y esa garantía de quemadura además se le adicionan elementos ideológicos, que esos serían los que yo procuraría sacar de la persecución policial y de la persecución judicial, pero hierro caliente no creo que a nadie le gusta. Pero si la necesidad lo impone, y esa es la frase romántica a la cual me refería, a veces hay momentos, y he aprendido esto en estos últimos tiempos, que a veces hay necesidades que uno tiene que cumplir sin que tenga vocación para ello. Bien, Alfredo. ¿Qué pasó con Fachelo? No sé. ¿Te separaste? Sí, me separé. La última vez que lo vi fue en el Parlamento, cuando discutimos, yo lo expliqué en alguna oportunidad, de qué forma ahora la nave iba a tener que ser dirigida, y hay una separación y desconozco en qué situación está. Vas a ser el ala derecha de Sanguinetti, en definitiva. Mira, Sanguinetti lo explicó el otro día. Tiene una postura dentro del espectro del Partido Colorado, hoy es un poco lo más derecha dentro de los tres candidatos posibles. Claro, pero ahí... Y vos vas a fortalecer esa pata con tu integración, es un poco la idea. ¿Vas a hablar solo de seguridad o te vas a meter con otros temas también? Porque solamente hablar de seguridad y la Fiscalía, que extrañas mucho la Fiscalía, se nota. Nunca estuve en la policía y parecería que extraño mucho la policía. ¿De otros porque temas vas a hablar la ley vas a orgánica dedicarte policial. solo al tema seguridad? Primero, por partes. Con Sanguinetti no es el ala derecha. El otro día Sanguinetti estuvo brillante y él me levantó un centro que yo ni lo pensaba y habló. Su vía no es de derecha, es de derecho. A veces ser de derecho, para algunas mentes, es sinónimo que ser de derecha. Si yo quisiera aplicar en este momento la ley de faltas, que es ley vigente en el derecho positivo uruguayo, y por la ley de faltas a la persona que arroja basura, yo la quisiera detener, procesar y someter a medidas alternativas. Eso, ideológicamente, ¿cómo es visto? Como un acto de derecha. No, yo lo comparto plenamente. Si lo compartís, hablá entonces con Martínez y explicarle lo que yo le expliqué varias veces. Si a las personas que duermen en la calle, vos las procesás por ley de faltas y le ponés medidas sustitutivas, ¿es un acto de izquierda o de derecha? ¿Hoy por hoy? Ahí te reconoce. Yo creo... No, ¿qué me reconoce? No, querido, no me digas que procesar. Yo hasta el del partido... Un fiscal que procese a una persona que está viviendo en la calle. Digno, no ahí. Estar en la calle no es digno. ¿Es un delito? Para vos era un delito, Para mí no. Para la ley de faltas, la 19.120... Tienes alternativas, escúchame. Pero pará. ¿Ves que ahí tenemos los problemas entre derecha e izquierda? Ahí está la ideología en el medio, ¿no? Sí. Es un delito enano se le llama. Las faltas son delitos enanos. Pues es un delito, García. Y cuando te digo que es un delito, vos decís, no, es una cuestión humana. No. Ahora, si a una persona procura lo que está sucediendo en el centro de Montevideo, vos viste que la gente ya no solamente duerme, cocina en la calle Colonia, esquina Convención. Cocina. Y otras cosas, sí señor. Y te digo que eso es perseguible penalmente. Y vos me decís que no, por lo tanto... Yo digo que sí. ¿Qué me decís? Yo creo que hay que perseguirlo, pero hay que darle solución. No solamente que le vas a meter en cana a esa gente y después, me lavo, lo saco porque me están afeando, vas a poner orden en una sociedad que ha perdido el orden. Y por una ideología que dice, el que me sirve es delito y el que no me sirve no es delito ideológico, estamos separando y no estamos haciendo un país de derecho. Lo político está por encima de lo jurídico una vez, otra vez. Yo parto de la base que la persecución penal no puede ser así. Con derecho a la vivienda, con derecho al acceso a muchísimas cosas que esas personas no tienen. O sea, cuando hablemos de país de derecho, hablemos de todos los derechos de todas las personas, ¿no? Pero sucede entonces que la persona que rapina... Como Estado, como Estado, si reprimimos cosas que me parece correcta, también tenemos que dar alguna solución para que no pasen estas cosas. Perfecto, pero la solución pasa por los niveles políticos y la persecución pasa por los niveles judiciales. Si empezamos a mezclar, como a mí me ha sucedido muchas veces,
Una vez recuerdo una anécdota subida de tono porque había un político X declarando en el piso de arriba de los juzgados por un tema importante. Y en el piso en que yo estaba había un rapiñero que había robado 5.000 pesos con arma y todo, y me decía así el rapiñero: ¿a mí me vas a procesar? ¿A mí por 5.000 pesos? Y me hacía con el dedo así. Y allá arriba, ¿qué pasa? Lo que yo le puedo decir, señora, que yo he pedido procesamientos de personas con salarios mensuales de $80.000. Y he pedido procesamiento de gente que ha estado en la actividad política, y he pedido procesamiento de militares en funciones. Quiere decir que no me tiembla el pulso. El peligro a veces, y le comprendo lo que usted dice, hay que apuntar a dar el mayor número de beneficios posible. La persona que duerme en la calle, primera pregunta, ¿es realmente que no tiene otra posibilidad o prefiere, como yo podría preferir, dormir en el centro para no pagar el boleto de ida, el boleto de vuelta, y seguir trabajando en la noche, a ver si nos entendemos, y seguir trabajando en la noche eventualmente con otro tipo de forma de ingresos? Cuidado, si no ponemos en un Estado de Derecho Ilegal, orden, Señores, tenemos que despedir al invitado. Subía, le quedan los últimos minutos. ¿Qué sería lo que le gustaría decir lo más conciso posible a quienes, bueno, pueden ser potenciales votantes en este momento? Imposible que no le dé la palabra a García, que me la pide. Yo sé que a usted le gusta mucho la fruta. Sí, pero si me disculpa, Ponga soy orden, la moderadora. Si usted le aplica la... Soy la moderadora y no es quien le pida la palabra, es a quien... atendeme. Es a quien la moderadora... La le derecha dice se para está dar llegando al palabra. panel. La moderadora, aplíquele el reglamento. Un segundo nada más. Se lo aplique a usted, se lo aplique a usted. es que Tiene que, de verdad, tenemos que despedirlo. Tengo un regalo para Últimos minutos. Hable, ¿Le sirve 30 a usted? segundos. ¿Le Sí. sirve a ¿A usted usted le lo gusta que la diga fruta? Pascale? Sí, señor. Le traje un regalo para que alimente al gorila que lleva adentro. Perfecto. Con ese regalo me voy a acordar de usted toda la vida, porque voy a decir, García y la banana tienen alguna similitud. Pero perfecto, le contesto No, ahora. perdió, sí, prefirió la banana, problema suyo. Ahora tengo que despedirlo. Le contesto en un minuto. Breve. A ver, ¿cómo se lleva votos para su lugar? ¿Cómo me llevo votos? Hablando con la gente, señora. La gente me dice, Subía, estoy 100% de acuerdo. Me encontré con una militante frente amplista. No sé si la he contado la anécdota, pero está buena. En la plaza de Colón estaba la militante con un grupo de 20 frente amplistas y yo la vi que se iba separando y que me miraba. Y dije, acá hay algo. La mujer con la bandera del Frente Amplio en una mano y con panfletos de publicidad política en la otra, me dice, Subía, qué lástima no está camino hoy para cortarme la deuda. Subía, dice, yo quiero aprender a tirar. Yo me lo tomé a la risa, dije, la señora, como García, y con el símil de la banana ahora que me la llevo para casa, la señora me está tomando el pelo. Estuvimos hablando como 20 minutos y la mujer estaba totalmente de acuerdo con mi posición, pero termina así, le digo, no le va a votar, ¿me va a si sigue votar? sosteniendo la bandera del Frente Le digo, Amplio. ¿me va a votar, señora? Después que estuvimos hablando, dice, no lo voy a votar porque mi corazón es del Frente. Con lo cual le dije, señora, usted pertenece a un partido tradicional, así que por favor, cuando sus líderes dicen que ellos no son de los partidos tradicionales, dígale, muchachos, no me mientan. Estoy muy contento de haberme ido con el doctor Sanguinetti, un hombre que en el 85 tomó un país con muchas dificultades y lo logró impulsar, y a pesar de la edad, y él ha explicado el caso con Konrad Adenauer, cuando en el 2020 tenga que tomar este país, Dios mío, cuando se abra el placar, lo que va a salir. Yo me propongo lograr que todos puedan tener un destino más lógico en un país donde se ha perdido la brújula en numerosos aspectos. Subía, muchísimas gracias por Gracias, habernos señora. acompañado en el día de hoy. Hacemos Gracias. una pausa y cuando regresemos y reflexión final de nuestros panelistas. Ya venimos. ¿Cuánto tiempo estuviste preparado?